¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública es Roberto Salcedo Aquino, quien recibe el encargo de continuar con el combate a la corrupción y a la impunidad. ¿Cuáles pendientes recibe? ¿Cómo podría ser su gestión? Escucharemos los contrapuntos de la mesa. En la pasada elección del 6 de junio avanzó la paridad en las gubernaturas. Por primera vez México tendrá 6 gobernadoras y una jefa de gobierno de manera simultánea. Pero varios de esos triunfos están siendo impugnados. Veremos por qué y también discutiremos sobre si la llegada de más mujeres hace alguna diferencia o no. Y la situación política en Nicaragua empeora. El gobierno de Daniel Ortega encarcela a 20 personas opositoras políticas, incluidas 5 que aspiran a contender por la presidencia de ese país. Ortega quiere lanzarse una vez más por el poder y la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha criticado a su gobierno de retrocesos autoritarios, mientras que la diplomacia mexicana prácticamente ha callado. ¿Debería México posicionarse al respecto o no meterse en estos asuntos y respetar la no intervención? Veremos también qué piensa la mesa. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Ayer el presidente López Obrador informó que Roberto Salcedo Aquino sustituirá a Irmeréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública. Salcedo tiene una larga carrera en el servicio público, trabajó en la Comisión de Libros de Texto Gratuitos, en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue además oficial mayor en 3 dependencias, director general adjunto de Banobras y subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social. Antes de licenciarse en Ciencias Políticas, fue profesor de Educación Primaria y de Lengua y Literatura durante muchos años. Además, fue profesor y director de 3 licenciaturas en la UNAM. Es considerado un técnico que ha sabido mantener un perfil discreto durante casi 5 décadas. Es considerado un especialista en combate a la corrupción. Del 2000 al 2018 fue auditor especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación y desde diciembre de 2018 fungía como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción. Hace justamente un año, Sandoval Ballesteros acusó al equipo que reveló ella y su marido habían adquirido 5 propiedades al contado en solamente 9 años de sicarios mediáticos y que sus propiedades eran producto de su trabajo, pero nunca hubo una investigación al respecto. Ayer en su despedida, Irmeréndira Sandoval dijo que no le tembló la mano con funcionarios del periodo llamado neoliberal, ni con quienes han fallado en este gobierno en referencia a las inhabilitaciones y sanciones hechas durante su gestión. Ella añadió que puso punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en licitantes, en farmacéuticas y que ciudadanizó el combate a la corrupción y revivió de raíz, así dijo a la Secretaría de la Función Pública. Veamos qué piensa la mesa. A ver, empiezo contigo, Alejandro. Sobre todo estos últimos puntos, hasta donde yo tengo entendido, pues la Secretaría de la Función Pública ya no se encargaba de licitaciones y más bien todo ese proceso se le dio a la Secretaría de Hacienda y a Raquel Buenrostro en específico. De hecho, yo participé en uno de esos con el tema de los medicamentos antirretrovirales, entonces creo que se puso una medallita que no le tocaba, pero bueno, ¿cómo ves el legado que deja Irmeréndira y los pendientes que tiene ahora el nuevo secretario? Bueno, creo que hubo una sobrecarga en la Secretaría de la Función Pública porque efectivamente hay que decir que sus acciones, su margen de maniobra está bastante acotado y tiene que ver con sanciones administrativas a la función pública, es decir, a los servidores que actúan fuera de la normatividad de la normatividad. Entonces, bueno, hay esa sobrecarga, pero eso no impide que se puedan realizar avances. Y a mí el nombramiento de el que era subsecretario me parece que es una buena noticia, porque al tiempo que da continuidad, pues también va a contribuir su trayectoria, ¿no? Ya decía la cápsula y efectivamente es un servidor público con una amplia trayectoria que cuenta con la confianza del presidente a combatir una de las tareas centrales que se propuso la Cuarta Transformación, que es acabar con la corrupción, comenzando por los más altos niveles de gobierno. Y me parece que, en definitiva, sí ha habido cambios. Es que luego la memoria es muy corta y ya no recordamos cómo los anteriores funcionarios vivían como jeques, como reyes en una burocracia dorada, y hoy tenemos un servicio público mucho más austero, mucho más volcado al servicio público, que comienza con la prédica del ejemplo del presidente López Obrador, que es, pues yo creo, desde tiempos de Ruiz Cortines, el único presidente austero y que vive en la justa medianía que hemos tenido como país. Entonces, Salcedo tiene un reto importante, pero me parece que con sus credenciales y con la trayectoria que tiene en el servicio público lo va a cumplir con creces.
Bien, y se me olvidó y se me pasó saludarles. Él era Alejandro Encinas, él es Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. Buenas noches, gracias por esta primera intervención. A ver, Aurora, ¿cómo ves este comentario de Alejandro? ¿Coincides con lo que menciona él? Evidentemente sí hay que hacer todavía un balance de lo que pues básicamente deja Ermeréndira Sandoval. Evidentemente también con los retos que le deja ahora su sucesor, Aurora Espina, militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Investigadora también. Muy bien, Genaro, pues muy buenas noches y un gusto estar con todos. Pues yo, más bien dicho, diría que lo que sucede en este caso es la confirmación del fracaso de la estrategia del combate a la corrupción de este gobierno, porque coincidiendo también con lo que llegó a señalar la secretaria Rocío Nale, pues eh, Irma Eréndira Sandoval sale con pleito y sin resultados. Al final de cuentas, pues ni atrapó a peces gordos, ni promovió la transparencia, ni combatió a la corrupción. Y si nos vamos a el legado de las cosas que dejó de hacer o que sucedieron bajo su periodo como secretaria de la Función Pública, pues México cayó 3 veces consecutivas en el índice anual sobre capacidad para combatir la corrupción. Y el tema, por ejemplo, de esta controversia que hubo con la cuestión de no haber visto como todas las discrepancias que había con las declaraciones patrimoniales por parte de la propia gente que estaba en el gabinete presidencial en su momento, o el no haber visto las 23 casas o las 23 propiedades de Bartlett, y que al final de cuentas pues creo que retratan mucho lo que significa la lucha contra la corrupción si se es alguien cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si vamos a hablar ya concretamente del nuevo secretario de la Función Pública, que es Roberto Salgado, es un hombre con una muy amplia trayectoria en la administración pública y desde la década de los 80, que de hecho su origen lo encontramos en el equipo de Manuel Camacho Solís en los años 80, de quien Marcelo Ebrard era el brazo derecho, y desde entonces cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública. Ahora veremos si cumple con ese mandato popular de el combate y el rechazo completo a la corrupción, o si se va a plegar ciegamente a las órdenes de sus jefes. En ese sentido, yo creo que es un secretario que llega con buenas credenciales, sí, pero más allá de las credenciales, pues creo que lo que cuenta en esta cuestión son los hechos, las acciones, y que justamente se avance en todos esos casos de combate a la corrupción que están ahí parados y que nada más han sido como golpes mediáticos, pero que no han tenido ningún tipo de acción concreta para dar solución a este problema de corrupción en nuestro país, y que al final de cuentas pues terminan retratando la ineficacia total de esta estrategia de combate a la corrupción por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Saludo con gusto también a José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Y también, ¿cómo ves estos comentarios que ponen sobre la mesa Aurora y lo que mencionaba también Alejandro respecto a Irma Eréndira, lo que deja y los retos que ahora enfrenta el nuevo secretario de la Función Pública? Hola Genaro y hola a todos, un gusto. Ya se ha hablado mucho sobre las posibles causas de la salida de Irma Eréndira Sandoval, si fue un castigo por lo sucedido en las elecciones de Guerrero o si fue por una mala gestión. Yo la verdad es que me iría por las dos. Lo que quedó claro es que el presidente no está conforme y busca un cambio. Con la llegada de Roberto Salcedo, no necesariamente se trata de un cambio de timón, pues él ha sido parte ya de los resultados al día de hoy, era subsecretario, pero lo que veo correcto es que veo que hay una aprobación generalizada, tanto en la salida de Irma Eréndira como en la llegada de Roberto Salcedo. Veremos si realmente da los resultados que se le piden y asume su responsabilidad. Porque al día de hoy el combate a la corrupción está recayendo en la UIF y en el SAT. Porque más allá de la percepción de si ha bajado o subido la corrupción, lo que queremos los ciudadanos son resultados y que se acabe con la impunidad.
Queremos investigaciones a fondo y no encubrimientos como en el caso de Bartlett. Queremos nuestros trámites ciudadanos sean transparentes y queremos una eficiencia en la función pública. Hay un tema que sí se le está cuestionando al nuevo secretario, que es el posible conflicto de intereses con su hijo, que trabaja en un despacho de abogados, que ve directamente las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Aquí mi punto sería: hay que estar atentos y que esto no vaya ya a intervenir. Y cerraría diciendo que pues, queda claro que el presidente no está conforme con lo que se ha hecho y necesita hacer cambios. Esperemos que estos cambios se traduzcan realmente en hechos y no una vez más se quede en buenas intenciones, porque, como lo ha dicho el presidente, y creo que lo creemos todos, la corrupción es uno de los mayores males que tenemos en el país hoy y antes. Bien, finalmente Estefanía Veloz, abogada y feminista, también te saludo con gusto. ¿Cómo ves esta salida? Los pendientes que deja Irma Heréndira, la despedida también inusual, y digo inusual porque el presidente siempre es como muy afectuoso, muy cariñoso con los colaboradores y las colaboradoras que se han ido yendo. Fue, creo que un poco frío su tuit. Y por cierto, escuchaba de despedida de Irma Heréndira, por cierto, escuchaba a el director Eduardo Bojor, que es el director de Transparencia México, Transparencia Internacional, justamente decir: híjole, la función pública que recibió Irma Heréndira pues fue una muy disminuida, porque muchos de los temas de combate a corrupción, incluso las licitaciones y compras, se pasaron a Hacienda, se pasaron al SAT y se pasaron también a la UIF. Entonces, la administración, la Secretaría de la Función Pública era más bien un órgano de administración interna, que fue lo que le tocó a Irma Heréndira como tal. Y pues bueno, se va con el legado de haber dicho que Bartlett no tenía nada inusual. Sí, a ver, yo entendiéndolo, justo como tú lo decías, cuáles eran las atribuciones que tenía y dentro de esas atribuciones, qué fue lo que hizo. Y yo creo que no hay que tomar o no hay que dejar de tomar en cuenta que la tarea que tenía ella era el ahorro en el gasto público, que tiene que ver con la austeridad, uno de los programas más importantes, de los proyectos de gobierno más importantes del presidente, de las propuestas y de lo que significa la Cuarta Transformación, que creo que Irma Heréndira llevó a muy buen puerto, porque implica el ahorro, por lo menos hasta el 2020, de más de 500,000 millones de pesos, y sumando lo que encontremos hoy. Al mismo tiempo, también las facultades que tenía para investigar irregularidades, que Aurora decía hace un momento, bueno, no hizo nada, no hizo peces gordos. Pues yo creo que haber investigado a Osorio Chong, que tuvo mucho miedo y tuvo que apersonarse ante esta investigación, los expedientes que abrió dentro de la función pública, que fueron más de 300 expedientes, 47 que tenían que ver con el caso Ayotzinapa, con el caso de los comedores comunitarios que tenían un desvío de más de 2 millones de pesos. Creo que ella hizo lo que tenía que hacer en el momento y en el lugar en el que tenía que hacer, entendiendo que había otras muchas instituciones que se dedicaban a la investigación del desvío de recursos y de enriquecimiento ilícito y tal. Ahora, yo tengo un problema personal con sobreinterpretar las actitudes del presidente y que si un día está de buen humor y que si el otro día está de mal humor y que si no se nota cariñoso y que si no la agarró del brazo y que si luego no la abrazó. A ver, yo creo que tendríamos que un poco ya pasar esta interpretación constante del presidente que vemos todos los días para abrir margen a un análisis mucho más amplio. Y el análisis más amplio es, si bien es normal que después de las elecciones del 6 de junio venga una renovación de gabinete como se hace normalmente, no es el primer presidente que hace esto, a mí me parecería más interesante ver a los personajes que está poniendo, que para mí, como una seguidora del camino del presidente desde hace muchos años, implica un gabinete original que tenía en mente mucho más allá del 2018, porque quien puso en Hacienda y quien pone hoy en la función pública son personas que ha incluso puesto en sus libros diciendo, estas son las personas que me gustaría que llevaran a buen puerto la Cuarta Transformación, que lideraran la Cuarta Transformación conmigo, lo que habla muy bien de estos personajes y que, claro, han sido aplaudidos por muchas personas. A mí lo que me parece es que después de estos 3 años del presidente, vamos a ver una renovación en el gabinete que implique un poco más de manera transparente lo que es de verdad la Cuarta Transformación. Bien. Y que es las personas que necesita el presidente para, digamos, terminar estos últimos 3 años bien y que hagan al final lo que se tiene que hacer para consolidar la Cuarta Transformación. Y suscribo lo que dicen todos los compañeros acá, el expediente de Roberto Salcedo es
impecable, impoluto, y además se ha dedicado 18 años a combatir la corrupción, a investigar la corrupción, y es un auditor especial. Así que yo creo que no habrá quejas en ese sentido. Sí, justo el nuevo secretario recibe una secretaría después de muchos rumores que venían desde hace tiempo ya de que no había mucho gusto por la secretaria en Palacio Nacional, por el sentido, sobre todo por el tema de la contienda en Guerrero, trascendidos por todos lados, información por todos lados en ese sentido, de que se habían metido la propia secretaria y su esposo al tema de la contienda. Hubo mucha información en ese sentido, y por eso pues mucha gente está especulando sobre si hubo una salida que ya estaba anunciada fría, y por eso en efecto también si era una salida fría o no, ¿no? En efecto el secretario nuevo pues recibe, uno, ese tema que pronto va a tener que despejar, dos, el pendiente que le deja justamente la secretaria Irma Heréndira Sandoval, quien ahora regresa a la academia, a la UNAM, y pues va a tener ahora que el nuevo secretario pues poner orden, digamos, en donde haga falta todavía, ¿no? ¿Algún último comentario antes de irnos a la pausa? Todavía tenemos un tiempo como hasta para 2 comentarios, de hecho, así que José Ignacio primero y después veamos quién reacciona. Adelante, José Ignacio. Sí, un poco sobre la frialdad o no del presidente. Yo al contrario, yo creo que para mí sería bueno o es bueno que se demuestre la emotividad o las razones que tiene el presidente, y si está enojado por la gestión de un funcionario, no lo veo mal que lo exhiba y que se note. Eso lo veo correcto. Y también un poquito sobre algo que dijo Estefanía, que sí me gustaría, porque a veces a mí me genera muchas dudas, de dónde sacan exactamente los ahorros que se mencionan, como los 500,000 millones, porque a veces son números muy grandes que realmente son deseables, pero no sé hasta qué punto son comprobables, y me gustaría que me los comprobaran, porque me gustaría que realmente fueran ciertos, de dónde salen exactamente las fuentes. De acuerdo. Y finalmente, Veloz, levantaste la mano rapidísimo, por favor, tenemos que ir a pausa. Sí, yo invitaría al compañero Juan Ignacio a meter todas las solicitudes de transparencia que quiera, a buscar en Google, a ver muchas conferencias matutinas en las que se habla de esto y se especifica los datos y las cifras del ahorro que se ha hecho. Yo creo que no nos da el tiempo ahorita para explicarle algo, pero ahí está la información, y si no, pues tenemos un gran sistema de transparencia que sirve para eso. Y también terminaría diciendo que es verdad que respecto a la elección de Guerrero se dijeron y pasaron muchas cosas, y tampoco habría que dejar pues pasar si en verdad se utilizó la función pública en ese sentido con una intención política o no, y creo que eso se verá con el tiempo. Claro. Y solamente lo veremos con el tiempo, y veremos también a dónde se va a ir Heréndira, ¿no? Claro. A la academia, dijo ella, pero a un lugar guardado en la academia, que qué privilegio que tener ahí un lugar guardado durante 2 años y medio. A la iniciativa privada no puede, porque está la ley de los 10 años. Así es, de acuerdo. Y luego está el otro tema también. Hoy hubo un tuit, más bien ayer hubo un tuit casi al mismo momento en el que se anunciaba la salida de Irma Heréndira, pues de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Muy sonriente y como una especie ahí de mensaje medio con remitente. Pero bueno, hacemos una pausa y al regresar, en las elecciones para gubernatura celebradas en 15 estados, 6 mujeres obtuvieron el triunfo. Nunca antes en la historia de México había habido tantas mujeres electas a una gubernatura, pero 3 de ellas enfrentan impugnaciones a sus procesos. ¿Cuáles escenarios ven los y las invitadas de esta noche? Veremos esto al regresar a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Las elecciones del 6 de junio trajeron un avance en la paridad de género en las gubernaturas del país, tanto así que en 6 de 15 entidades una mujer resultó ganadora. Si las impugnaciones a sus triunfos no prosperan, a finales de este año habrá 7 gobernadoras en funciones, una cifra inédita en México. ¿Las acusaciones que enfrentan algunas de las gobernadoras electas vulnera el avance de la paridad o no? Veamos el contexto. En las elecciones del pasado 6 de junio, 6 de las 15 gubernaturas que se disputaron fueron ganadas por una mujer: Chihuahua, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Campeche y Baja California. En 3 de ellas los resultados han sido impugnados, así como en San Luis Potosí, Sinaloa y Michoacán. En Chihuahua, el triunfo de la panista Maru Campos fue impugnado por el morenista Juan Carlos Loera, quien acusa que hubo intervención y uso de recursos públicos en perjuicio directo de su candidatura. El gobierno de Javier Corral acusa a Campos de haber recibido 9 millones de pesos a través de
de la llamada nómina secreta del ex gobernador César Duarte, además de otros sobornos en dinero o en especie. En Colima, el Tribunal Electoral del Estado informó que la coalición Va por Colima, integrada por PRI, PAN y PRD, presentó un juicio de inconformidad contra el cómputo de la elección a la gubernatura, donde Indira Vizcaíno, de Morena, fue declarada ganadora. Esto aun cuando su candidata Meli Romero Celis reconoció la derrota, mientras que en Campeche la coalición PRI-PAN-PRD, que postuló a Cristian Castro Bello, también impugnó el triunfo de Laida Sansores, que fue alcaldesa en Álvaro Obregón hasta hace unos meses, por irregularidades en el proceso y uso de programas sociales a favor de la morenista. En Guerrero, la alianza opositora también impugnó el triunfo de la morenista Evelyn Salgado, señalando graves irregularidades ocurridas antes, durante y después de la reciente jornada electoral. Según el cómputo de votos, Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, ex aspirante a la candidatura, ganó la elección con 62,000 votos de diferencia frente a Mario Moreno de la alianza PRI-PAN-PRD. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a discutir. A ver, empiezo contigo, Estefanía. ¿Cómo ves estas impugnaciones? Y también no habíamos reflexionado sobre lo histórico que es que tantas mujeres ahora van a ser titulares de un poder ejecutivo en este país, ¿no? Evidentemente esto fue una lucha, digamos que no es un logro de la 4T, es una lucha del movimiento feminista de décadas, de querer tener a mujeres compitiendo por cargos, de querer tener a mujeres gobernando. Finalmente se da, y se da en este 2021. Pero, ¿qué te dicen estas impugnaciones? ¿Qué te dice el caso también de que en Guerrero pues hubo una sucesión familiar prácticamente y un desconocimiento? Mucha militancia de Morena se quejó. Yo ya sé que tú ya no estás en Morena, pero tú fuiste de esas militantes de Morena que se quejaron por la candidatura de Félix Salgado Macedonio. ¿Pero qué decir de todo esto? Sí, primero, claro, no es un triunfo de la 4T, pero es un triunfo de la izquierda y de las mujeres de izquierda que hoy están ocupando espacios en los que se votó la paridad constitucional y que creo que de no haber sido así, de que no hubiera un movimiento de izquierda tan fuerte que pudiera permitirles llegar, incluyendo a compañeras de Movimiento Ciudadano también, pues habría sido muy complicado que se pasara algo así, que sí que creo que es histórico después de tener 2 gobernadoras nada más y de tener nuestra primera gobernadora en 1978 en Colima. Hoy parece que se vuelve a hacer historia en Colima con una gobernadora tan joven, sea quien sea del partido que sea, pero que creo que es un mensaje muy importante, que es Indira Vizcaíno. Y hablando de Indira Vizcaíno, pues sí, parece que entró dentro de toda esta ola de impugnaciones, que yo creo que sí hay un componente de género, y yo lo platicaba con algunas compañeras, porque de alguna manera la participación política de las mujeres siempre se ve muy endeble, como que siempre se ve que se puede tirar, se ve frágil, siempre hay una correlación ahí de fuerzas de superioridad en la que no se puede permitir que ganen las mujeres, y entonces quieren utilizar todas las instituciones y todo el aparato que se tenga alrededor para tratar de tumbar a estas candidatas desde que se registraron para ser candidatas. Todo pues la resistencia que hubo dentro de incluso de los mismos partidos de tener que postular mujeres, porque ya tenían a sus gallos cantados desde hace mucho tiempo. No ha sido fácil, no fue un camino fácil, y no es y sigue siendo muy difícil participar políticamente y ser mujer, más si hoy lo que impera dentro del sistema electoral es una zona muy gris para respetar y defender los derechos de las mujeres, que aunque hoy estén ya a paridad constitucional, los derechos políticos siguen siendo muy complicados. Hablábamos del tema de Oaxaca hace un tiempo, en el que parece que puede una resolución del tribunal revertir todas las iniciativas y todo lo que se pueda poner sobre la mesa para fomentar la participación política de las mujeres. Y hoy simplemente el sistema electoral no está muy sólido y no respalda 100% los derechos de las mujeres, y no está contemplando esta perspectiva de género y el componente género que se puede dar. Dicho esto, las impugnaciones son normales y sabíamos que nos íbamos a tardar por lo menos más de 1 mes y medio en decir estos son los candidatos, estos son los candidatos que ganaron y las candidatas que ganaron, y eso es lo que está pasando en este momento. Evidentemente hay partidos que están inconformes. Hubo en el caso de Campeche una distancia de votos de 62,000, que es muy poco, y en el caso de Indira no fue una impugnación, sino un juicio de inconformidad porque fue funcionaria pública. Creo que están sobreutilizando el papel de las mujeres que fueron funcionarias para tratar de atacar por ese lado. Yo solamente diría que esto se está quedando en el plano local y que yo no confío mucho en los tribunales locales, que tiene que subir al plano, al Tribunal Federal, y que ahí se sabrá en realidad de qué lado están. Pero me parece normal dentro del plano de las impugnaciones, pero muy abusivo porque se está dando de sobremanera con las candidatas mujeres, que mucho trabajo les habrá costado llegar, ¿no? Bien, sí. Aurora,
¿Es solamente un triunfo de las mujeres de izquierda? Porque yo veo que el PAN también tiene una gobernadora en Chihuahua. Pues justo lo que yo diría es que es un triunfo de todas nosotras las mujeres, porque esa lucha ha sido una lucha histórica en la que han participado mujeres de izquierda, de derecha o de diferentes corrientes ideológicas y, por ejemplo, claro de eso tenemos lo que fue el Frente Amplio Pro Derechos de la Mujer, que fue un frente amplio, interclasista, diverso y que creo que al final de cuentas también es parte de esa herencia histórica que tenemos hoy. Y si vamos a hablar de los logros de paridad, a mí me gustaría hablar de que otra vez este Congreso Federal lo tenemos prácticamente paritario, 59.6% de mujeres, 50.4% de hombres. Vamos a tener 10 congresos locales con mayoría de mujeres y al menos en el caso del Congreso del Estado de México con una mayoría absoluta de mujeres, que también eso es un dato histórico que creo que se debe de celebrar. Y yéndome al caso de las gobernadoras, justamente en un ejercicio que yo hacía, si contamos de 1953, que se reconoció el derecho al voto de las mujeres en México, a 2021, en ese periodo de 68 años habría 11 sexenios y nos da un total de 352 gubernaturas. De esas 352 gubernaturas, solo 9 habían sido lideradas por mujeres en nuestro país. Y hoy, pues con este resultado de este proceso electoral, pues tendremos 6 gobernadoras más y como mencionabas en el intro, pues por primera vez tendremos 7 mujeres gobernadoras que estarán gobernando al mismo tiempo y al final de cuentas, pues sí es un avance histórico, pero aún así haciendo esta suma, son 16 mujeres de 352 gubernaturas que podría haber existido en estos 68 años. Entonces yo creo que al final de cuentas, pues sí es un avance histórico, pero la brecha de género aún no la hemos logrado desterrar de este país y necesitamos avanzar mucho más allá de voluntad política. Creo que se ha avanzado mucho en la materia legislativa, pero sigue habiendo muchos retos, como se ha visto en casos como el de Oaxaca, usando justamente esta cuestión de paridad para que candidatos que pues que no pertenecen a la comunidad trans, por ejemplo, traten de participar como parte del tema de paridad. Y otra cosa que yo pondría y no quitaría el dedo del renglón es ya para cerrar este 3 de 3 contra la violencia, que creo que sí es un avance significativo, porque el proceso de feminización de la política conlleva el incremento en la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, yo creo que esta 3 de 3 contra la violencia debería de ser completamente obligatoria, porque en este proceso electoral, hay que decirlo, ningún partido político cumplió con ese compromiso. De acuerdo. José Ignacio, ¿tú qué ves? ¿Cómo ves estos comentarios tanto de Aurora como de Estefanía? ¿Cómo ves la llegada de estas mujeres a las gubernaturas y las impugnaciones que están enfrentando antes de llegar al cargo? Estoy de acuerdo con lo que dijo Estefanía, estoy de acuerdo con lo que dijo Aurora. Tener más gobernadoras definitivamente es un avance. Estamos viendo que 6 serán de Morena y 1 más será del PAN. Pero el verdadero objetivo no debe ser quedarnos o conformarnos con la paridad de género, sino que esto se traduzca en avances en políticas públicas de paridad. Porque en las pasadas elecciones las mujeres hablaron, las mujeres nos han hecho muchos mensajes. Más de los 49 millones de los más de 49 millones de electores que salieron a votar, 53% fueron mujeres. Aquí nos están dejando claramente un mensaje y creo que más allá de la paridad tenemos que responder a la demanda que están haciendo las mujeres. Me sumo a lo que decíamos también hace rato, al mal sabor de boca que deja la forma en que Evelyn Salgado será gobernadora. Da gusto que sea una mujer, pero rechazo definitivamente que sea la portavoz de quien realmente va a gobernar Guerrero. Respecto a las impugnaciones que ya están en trámite, es aquí donde se pondrán a prueba los tribunales, los candidatos y los partidos que tendrán que respetar lo que decida la autoridad. Después tendremos que ya todos sacar nuestras conclusiones para seguir revisando los temas relacionados al financiamiento, al tope de las campañas, a la procedencia de los recursos o al uso de los programas sociales con fines electorales. Un tema
que no me gustaría dejar a un lado, que debemos de revisar profundamente, es el financiamiento del crimen organizado, así como la intervención a base de amenazas y asesinatos. Porque no olvidemos que aunque no se impugnen, muchos candidatos que gobernarán fueron elegidos con la aprobación de grupos criminales. Los mismos grupos criminales, y esto creo que a todos nos dolió, que el presidente calificó que se portaron muy bien el día de la elección. Bien. Finalmente, Alejandro, evidentemente sí hay como este sentimiento agridulce, ¿no? 5 mujeres que ganan contiendas electorales, incluida la de Acción Nacional, que tenía hasta en algún momento en contra al mismo gobernador de su partido por las denuncias que había en contra de ella por presuntos desvíos de dinero o por haber recibido dinero del exgobernador Duarte. Y también agridulce por el hecho de la manera, como bien decía José Ignacio, en la que llega esta Evelyn Salgado Macedonio al estado de Guerrero. Y decía Estefanía, luego las mujeres de izquierda, Aurora contraponía, decía, luego todas las mujeres. Yo coincido con Aurora, porque en efecto, por lo menos el tema de que lleguen más mujeres a posiciones de liderazgo, sí ha sido interpartidista, interideológico. Ahí sí creo que no hay ninguna división. Las mujeres colectivamente han empujado que más mujeres lleguen a tomas de posición, pero sí hay una diferencia una vez que llegan. Y en ese sentido, ¿qué podemos esperar de las que están llegando a estos cargos de elección popular? No he podido revisar sus plataformas, no he podido revisar sus menciones en torno a temas como derecho a decidir, matrimonio igualitario, ley de paternidad que sea igualitaria también para los hombres. Varios temas que, digamos, están en la discusión pública y que están o que van, digamos, hacia los temas de género. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo en primer lugar no minimizaría a Evelyn Salgado, al contrario, la gente votó por ella. Evelyn es la gobernadora electa y hay que respetar la voluntad popular del pueblo de Guerrero que se expresó democráticamente en las urnas. Y me parece que no es menor el avance a nivel nacional. Por lo general, cuando vemos rankings internacionales, nos enfatizamos en los casos en los que México está en una posición desventajosa. En este caso, estamos en los primeros lugares, hay que decirlo. Estamos en una situación mucho mejor, por ejemplo, que Estados Unidos, ni qué decir del gigante sudamericano que es Brasil. Ahí hay una política altamente patriarcalizada. Y me parece que aquí sí ha habido un avance muy importante. Se pasa de 2 gobernadoras a 8 gobernadoras, ¿no? Claudia Pavlovich y Claudia Sheinbaum ahora son 8, de las cuales 6 son de Morena. Eso también es importante. Ha sido una lucha histórica, sí, de las mujeres, pero también una lucha histórica que se ha nutrido de todas las fuerzas de izquierda. Pero además de las gobernadoras vamos a tener un Congreso, una Cámara de Diputados paritaria. Y en esto también estamos en los niveles más, en los mejores niveles internacionales. Y me parece que la asignatura pendiente, en donde hay que avanzar con más velocidad, es en el nivel municipal. Ahora, lo que tú dices, Genaro, tiene mucha razón, que la presencia, ¿no? La política de la presencia de las mujeres en puestos de toma de decisiones se traduzca también en políticas de perspectiva de género, en políticas y en legislaciones. Entonces, es muy importante que haya esta paridad, pero lo más importante es sobre todo que esta paridad sirva para avanzar en agenda de género que tiene que ver con mejorar, digamos, la atención a casos de violencia, atender la igualdad laboral y salarial de las mujeres y los hombres y muchos otros temas como la interrupción legal del embarazo y otros tantos que habrá que ir discutiendo uno por uno. Claro, porque la verdad es que honestamente ahorita tenemos a una secretaria de Gobernación que es abiertamente feminista, que participa incluso en marchas o participaba pre-COVID en marchas, que defiende el derecho a decidir. La verdad es que si hubiera llegado, no sé, alguna figura muy conservadora del PES o del PAN que esté en contra del derecho a decidir, pues yo no sé, no estoy tan seguro si hubiera hecho alguna diferencia, digamos, que llegase una mujer en ese sentido, ¿no? Me estaba tratando de acordar el nombre de la excomisionada del tema migratorio, Cecilia, ahorita que me acuerdo que es muy conservadora y que forma parte de la Acción Nacional. Cecilia Romero, en efecto. Imagínense a Cecilia Romero de Secretaria de Gobernación llevando temas de género, temas de mujeres, pues la verdad es que yo preferiría y mejor tener a un hombre aliado progre, pero bueno. Hacemos una pausa, a ver, rapidísimo, no, ya se nos fue el tiempo. Hacemos una pausa y regresamos para cambiar de tema. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha detenido a 20 personas opositoras a su gobierno. Periodistas, líderes sociales, activistas y hasta excompañeras suyas de la guerrilla.
además de 5 personas que aspiran a la presidencia nicaragüense. Las condenas internacionales han estado sumando, pero México ha tomado otro camino que ha sido criticado incluso por la ex embajadora del presidente López Obrador en Washington, D.C., Marta Bárcena. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Esta mañana amanecimos con 2 nuevos detenidos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, además del allanamiento a la casa del periodista Carlos Chamorro. Ya van 20 personas opositoras que son imputadas por violar la ley de defensa de los derechos del pueblo. Human Rights Watch y otras organizaciones han advertido las terribles implicaciones de esta ola de detenciones en materia de derechos humanos y de derechos políticos de las y los nicaragüenses. Ayer México y Argentina, que se negaron a acompañar el posicionamiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la semana pasada, llamaron a consulta a sus respectivos embajadores en Nicaragua. Veamos el contexto. A 5 meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, 20 personas líderes políticas y sociales han sido detenidas, entre ellas 5 aspirantes a la presidencia. El gobierno de Daniel Ortega les acusa de violar la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, a la soberanía y autodeterminación para la paz. Esta ley, aprobada en octubre pasado, sanciona a quienes reciban financiamiento extranjero para desestabilizar al país. Según la acusación, las personas detenidas incitaron la injerencia extranjera al recibir financiamiento a través de fundaciones o becas. La primera detenida fue Cristiana Chamorro, que encabeza las encuestas de preferencia electoral con un amplio margen. Le siguieron exintegrantes de la guerrilla, líderes empresariales, activistas y periodistas. La semana pasada, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos señaló que el gobierno de Nicaragua no cumple las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas y condenó el arresto, acoso y restricciones arbitrarias contra quienes aspiran a la presidencia y contra los medios de comunicación independientes. Aunque manifestaron su preocupación por los hechos, México y Argentina no acompañaron la resolución, señalando que no respeta el principio de no intervención. Este lunes ambos países convocaron a sus embajadores para consultas sobre las acciones realizadas por el gobierno nicaragüense que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras. Ortega lleva 14 años en la presidencia y se prevé que busque un 4º mandato consecutivo en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Punto y contrapunto. Tercer punto a comentar esta noche. ¿Cómo lo ves, Aurora? Ha habido muchas críticas a la postura de México en materia, digamos, de no condenar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Centroamérica es, por supuesto, una de las regiones que más le importan a México y a nuestra política exterior. La 4T ha tomado la decisión desde que llegó al poder el presidente López Obrador de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, pero de repente cuando ocurren estas situaciones hay quien dice que hay un deber, un imperativo ético, sobre todo para un gobierno de izquierda, de levantar la voz. ¿Cómo lo ves? Pues me parece que ha sido completamente lamentable la actuación del gobierno de México en este caso en particular, sobre todo después de tanto que se habló y se alzó la voz sobre el caso de Bolivia y que ahora se han callado sobre la situación en Nicaragua. Me parece un hecho lamentable y también pues me parece una paradoja trágica para el caso de Nicaragua que en los años 80 Daniel Ortega y los sandinistas hayan tirado al dictador Anastasio Somoza, y que entonces se decía, ¿no? Después de Somoza cualquier cosa, y esa cualquier cosa pues resultó ser el dictador Daniel Ortega y en ese caso pues sinceramente pobre Nicaragua. En este sentido también me parece pues que las acciones del gobierno mexicano de llamar a los embajadores para tener conocimiento de la situación pues llega demasiado tarde, porque esta situación de Nicaragua no es algo nuevo, es algo que es completamente sistemático por parte de Daniel Ortega. Esta cuestión de persecución a los opositores políticos, de persecución a periodistas, de allanamiento de instalaciones de medios de comunicación, y que, por ejemplo, habría que recordar cosas que ya llegó a hacer en este mismo sentido, como la destitución arbitraria de 28 diputados de la oposición del Parlamento de Nicaragua, que se hizo en julio de 2016, y muchos de estos legisladores fueron perseguidos y fueron también procesados penalmente. Al final de cuentas es un ejemplo claro de que es algo sistemático, que no viene de estas detenciones y que al final de cuentas ponen en riesgo este proceso electoral que se va a llevar a cabo en finales de 2021 y que nos deja muy en claro que no existen condiciones para que se lleven a cabo elecciones, por lo cual también es lamentable que México no haya tenido una postura clara al respecto
denunciando y exigiendo que pueda haber condiciones para elecciones libres, transparentes, como debe de haber, y al final de cuentas tenemos estos pronunciamientos como por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también de ONU Derechos Humanos, del pasado 9 de junio, que condenaron categóricamente esta persecución penal contra precandidatos y precandidatas presidenciales, y también exigiendo su liberación. Sí. Entonces, al final creo que se necesita, pues sí, una acción clara. O sea, al final de cuentas yo creo que hay silencios que terminan siendo silencios cómplices. Bien. Cuando se avalan la violación de derechos políticos y de derechos humanos, que al final de cuentas pues es el ejemplo claro de esta situación en Nicaragua. De acuerdo. Iba a darle la voz a José Ignacio, pero veo que Estefanía tiene ganas de darte el contrapunto una vez adelante. Sí, el 14 de junio México se pronunció en contra, mandó un escrito diciendo y cuestionando las actitudes y exigiendo la liberación de los detenidos. Yo no sé de dónde sacan que México no se ha pronunciado. Es más, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido mucho más lejos en pronunciarse desde la mañanera en contra de lo que está pasando, desde la conferencia matutina, en contra de lo que está pasando en Nicaragua, y dándose una explicación muy amplia de por qué hay que estar en contra de estas acciones. No por no firmar desplegados de la OEA, como ha hecho, dicho sea de paso, el PAN 800,000 veces, como las cartas que ha mandado Mariana Gómez del Campo desde su institución en el Partido de Acción Nacional como secretaria de Relaciones Exteriores, o no sé cómo se llame, quiera decir que el Estado mexicano no esté en contra de esto, y así el presidente. Creo que estamos subestimando el papel de la OEA de manera internacional, que ya se ha demostrado como una farsa, porque no se ha pronunciado en contra de lo que pasó en Bolivia, porque ha fallado en pronunciarse en muchas cosas que a todas luces son golpes de Estado, porque Almagro está sentado en su silla como una suerte de dictador también, diciendo lo que él considera democracia y lo que no considera democracia. O sea, Venezuela no es y todo lo demás sí es. Entonces a mí sí me parece que no por no firmar desplegados de la OEA tendríamos que minimizar la postura de México. Creo que ha sido muy claro el presidente del gobierno mexicano que está en contra de todas estas prácticas, porque efectivamente, como tú decías, Genaro, es un gobierno de izquierda que ha luchado mucho por llegar y por romper con esas prácticas antidemocráticas y dictatoriales en muchos sentidos. Dicho esto, es verdad que lo que está pasando en Nicaragua también está avalado por un entramado legal que permite que pasen estas cosas, porque parece que hay una legislación que dice que si eres una suerte de opositor y estuviste en alguna manifestación antes, pues te pide ser candidato a la presidencia, y eso ha llevado a este acoso sistemático por parte del gobierno nicaragüense a personas que piensan contender hacia la candidatura presidencial. Pero como ha pasado en muchos otros países en los que México se ha pronunciado en contra, a mí lo que me llama mucho la atención es por qué a la oposición le molesta tanto que México se haya pronunciado en contra de lo que estaba pasando en Bolivia, y de que hoy también se pronuncie en contra de lo que pasó en Nicaragua. Parece que hay unos países que sí les gustan y otros que no les gustan tanto. A mí sí me lleva a una reflexión muy grande, y que es, hay que interpretar la política de no intervención del presidente respecto a no de las prácticas que piensa que no están bien, y no de lo que México rechaza profundamente, sino la manera en la que se interpela a otros países, no como los países que deciden firmar un desplegado desconociendo elecciones en los que se desconoce el procedimiento y lo que pasó, y que tiene una clara intervención de organismos que están muy, muy cuestionados internacionalmente. Yo cerraría esto diciendo que la postura de México ha sido clara, ha sido tajante, y no solamente con el tema de Nicaragua, sino con muchos otros países, porque esa es la postura del presidente respecto a la democracia y respetar la voluntad del pueblo, y sobre todo dejar de manera libre las manifestaciones, que hoy en Nicaragua van más de 351 muertos por manifestaciones, y detenidos y desaparecidos, que creo que el mensaje por parte de México por lo menos ha sido claro, y de repudio y de cuestionamiento. José Ignacio, ¿coincides con esta lectura? Parcialmente. Yo creo que México sí quiere ser ambiguo, porque a veces las declaraciones, aunque no tienen efectos prácticos, sí te comprometen a respetar en tu país lo que exiges en otros. Y aquí es donde creo que prefieren no definirse. Es cierto que por muchos años, en gobiernos anteriores, México ha fijado posturas en defensa de los derechos humanos sin que estos hayan sido respetados en nuestro país. De todas formas, me parece que México tiene que condenar lo que está pasando. Y yo creo que no lo ha hecho por dos motivos principales. Uno, porque López Obrador cree firmemente en la doctrina Estrada a no intervenir en los asuntos internos de otras naciones.
Y dos, porque me parece que aunque López Obrador no está de acuerdo con las formas utilizadas por el gobierno de Ortega, sí está de acuerdo con el fondo. ¿Y a qué me refiero? Ay, no. El gobierno de Ortega se basa en la ley que les permite apresar a quienes reciben financiamiento del extranjero, publiquen información falsa o celebren las sanciones internacionales. Nuestro presidente, en el tema de financiamiento extranjero, ha señalado con gran preocupación, en casos como el de artículo 19 o con Mexicanos contra la Corrupción, donde lo acusa de intervenir en el proceso electoral. Por esto último, no sería de sorprender que en la nueva reforma del INE traten de incluir alguna modificación relacionada con este tema. Para mí, la posición de México es de alguien que no quiere opinar del otro para que no opinen de él. Sobre todo porque comparte con el gobierno de Ortega la tesis de alejar los apoyos de extranjeros a través de organismos internacionales. Y porque tampoco es tolerante frente a sus adversarios. Quizá no los apresa como lo hace Ortega, definitivamente hay una diferencia radical en este momento, pero sí los exhibe cotidianamente desde la conferencia matutina, utilizando al Estado y abaratando la figura presidencial. Bien. A ver, Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Por cierto, hay que añadir 2 puntos adicionales. El primero es que México ha sido casi siempre un país, un contrapeso para muchas voces en la Organización de Estados Americanos. Y por el otro, que ahorita tenemos la presidencia pro tempore de la Comisión Económica de Países de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, en donde cualquier postura que tome México al respecto, pues tendría incluso todavía más peso del que normalmente tiene por ser pues uno de los grandes países de América Latina, ¿no? ¿Cómo ves la postura mexicana? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Debería ser más vigorosa o está bien como está? Por supuesto que me gusta, y voy a comenzar diciendo que no deja de sorprenderme cómo va incrementando el nivel de descaro y de manipulación informativa por parte de la oposición. En esta era de la posverdad, uno de sus síntomas es: si lo que digo yo no es cierto, pues peor para la realidad. Y sí te habla de un proceso de pauperización del debate público en el cual un sector de la opinión opositora, pues su única herramienta es la mentira. Entonces vamos a comenzar hablando, pero con hechos. El primer hecho es que México suscribe la resolución aprobada el 23 de marzo de 2021 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra sobre la situación en ese país, en la que en 19 resolutivos da una detallada posición sobre el tema. Luego, el 13 de junio, la Cancillería mexicana publica su preocupación sobre las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua que derivaron en la detención de personas de la oposición y externa su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos. ¿Y por qué México no suscribe la resolución de la OEA? Porque el secretario de la OEA está proponiendo que Nicaragua, que Nicaragua sea suspendido como Estado miembro de participar en esta organización internacional. Esto es ir, en vez de que la OEA sea un espacio de diálogo en donde se puedan encontrar acuerdos y que sea facilitador de la resolución de conflictos, pues se asume como una parte en el conflicto y además busca escalarlo, busca radicalizarlo. Y entonces una cosa es pronunciarse, asistir, tratar de facilitar, ser mediadores, y otra es jugar al intervencionismo siendo el tonto útil de los intereses de gobiernos como el de Estados Unidos. Entonces, comencemos a dialogar, pero con evidencia, con datos y todos estos antecedentes. Por supuesto que el Estado mexicano ha esgrimido una posición contundente y clara sobre la preocupante situación de la democracia en Nicaragua. Bien, bueno, son 2 contra 2. Finalmente, rapidísimo, Velos, quería hacer un último comentario. No. Pensé que habías levantado la mano cuando estaba hablando José Ignacio. Pero quien sí levantó la mano, quien sí levantando el dedo fue Aurora. Adelante. Sí, bueno, yo nada más mencionar, o sea, la cláusula democrática, que es la que menciona Alejandro, se ha discutido en la OEA para distintos temas y tiene que ver con un tema de exigencia a los gobiernos que cumplan con ciertas características para poder tener una democracia. Esa cláusula democrática se ha buscado aplicarla en casos como el de Cuba, como el de Venezuela, y se estaba buscando en este caso en el de Nicaragua, ¿no? Hay distintas situaciones, o sea, tampoco es, digamos, algo que sea particular de este caso,
pero sí tener en consideración cuáles son esos elementos que son necesarios para un contexto democrático y de la mano con lo que decía José Ignacio, sí tener una postura menos ambigua y mucho más clara en el tema de decir no existen condiciones reales para que se pueda llevar a cabo un proceso electoral a finales de este año, que eso es lo que no se ha visto hasta ahora. Sí se han denunciado los actos de persecución y demás, pero si estamos hablando de una cuestión democrática, que es la que estaba en discusión, es la cuestión de una denuncia directa de no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones libres y transparentes como se deberían de llevar en cualquier democracia. Por cierto, cláusula democrática que fue firmada en el 2001. Colin Powell estaba de visita en Perú. Estaban justamente firmando esa cláusula democrática cuando los atentados terroristas del 11 de septiembre pues tiraron las Torres Gemelas. Colin Powell tuvo que regresar a su país después de haber firmado esa cláusula democrática, que también ha querido ser aplicada en varias ocasiones para Perú, para Colombia y para Chile, no nada más para los casos que mencionabas y que Veloz decía, ay, nada más Venezuela, no, también nosotros. Hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche, no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este martes. ¿Eres simpatizante de la 4T? Ya recibiste invitación para formar parte de su red social. Así como lo oyes, a principios de mayo comenzó a funcionar la 4T.social, una red que busca agrupar a los simpatizantes del proyecto encabezado por el presidente López Obrador. La única forma para poder ingresar es mediante una invitación y funciona como cualquier otra red social, pues permite a quienes la usan publicar sus actividades y comentarios, fotos y videos. En enero pasado, el presidente dijo que planeaba crear una nueva plataforma social de la mano del CONACYT, luego de haberse calificado de censura la suspensión de las cuentas del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero ten cuidado, la 4T social no es resultado de la propuesta del presidente López Obrador, ni tampoco es un proyecto impulsado por Morena, sino que se trata de una iniciativa de un grupo de seguidores del proyecto del presidente. Así que no caigas en desinformación, en noticias falsas, en paparruchas que están alertando sobre un supuesto control de las redes sociales, ya que esto es completamente falso. Esto ha sido todo por esta noche. Mientras esperas la llegada de la invitación para pertenecer a esta nueva red social, no olvides cuidarte y seguir las medidas sanitarias. Mientras esperas la invitación para vacunarte, cuídate, síguete lavando las manos con bien y con frecuencia, mantén la sana distancia y si vas a estar en espacios cerrados o muy concurridos, utiliza un cubrebocas como este que utilizo yo por el mes del orgullo de la diversidad sexual. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Aurora. Gracias, Estefanía. Gracias, Alejandro, y gracias, José Ignacio. Cuídense mucho, nos vemos por acá el jueves. Mañana se quedan con Estefanía Veloz, al frente de Punto y Contrapunto. Mañana yo estaré en tercer grado. Nos vemos por acá de regreso el jueves. Gracias y buenas noches.